En un barrio tranquilo, Susan parece vivir la vida perfecta con su familia. Cada día comienza de manera similar, pero detrás de esa fachada hay secretos oscuros. Una mañana típica se convierte en un abismo de emociones y decisiones que cambiarán sus vidas para siempre. Susan lucha entre el deber y el deseo, y pronto sus acciones desencadenan consecuencias que jamás imaginó. Esta es solo una de las muchas historias reales que exploraremos, donde las apariencias engañan y las decisiones cotidianas llevan a giros inesperados. Bienvenidos a una serie de relatos que revelan lo que realmente sucede detrás de puertas cerradas. Era una típica mañana de martes en el barrio suburbano de Willow Creek. Susan estaba en la cocina, sus movimientos rápidos y precisos mientras preparaba el desayuno para su esposo Frank y sus dos hijos, Julia y Jake. El aroma del café recién hecho y el tocino chisporroteando llenaba el aire, mezclándose con el sonido de las risas de los niños que resonaban desde el comedor. Frank entró en la cocina, vestido con su habitual camisa blanca impecable y corbata azul marino, su cabello perfectamente peinado. Era la imagen de la calma y la eficiencia, siempre puntual, siempre confiable. «Buenos días, cariño», dijo con voz cálida y afectuosa. Se acercó a Susan, rodeándola con sus brazos por la cintura y besando su mejilla. «Huele increíble, como siempre». Susan sonrió, pero una punzada de culpa la carcomía a pesar del familiar confort de su abrazo. «Buenos días, amor», respondió, esforzándose por sonar alegre. «El desayuno estará listo en un minuto». Frank la soltó y se dirigió a la mesa del comedor, despeinando el cabello de Jake y dando un rápido beso en la frente de Julia. «¿Listos para ir a la escuela?», preguntó en tono ligero. «Sí, papá», respondió Jake entusiasta, mientras Julia asintió, concentrada en el libro que estaba leyendo. Susan llevó platos con huevos, tocino y tostadas a la mesa, colocándolos con una gracia ensayada. Sirvió café en la taza favorita de Frank, la que decía, el mejor papá del mundo, y la puso frente a él mientras observaba feliz cómo su familia disfrutaba del desayuno. Pero bajo la superficie, la vida de Susan estaba lejos de ser simple. Durante meses había llevado una doble vida, su corazón dividido entre su amoroso esposo y la embriagadora emoción de su aventura con Daniel. El secreto, los momentos robados y la pasión se habían convertido en una escapatoria adictiva de la rutina monótona de su vida suburbana. Frank levantó la vista de su plato, captando la expresión distraída de Susan. «¿Todo bien, Sus?», preguntó con el ceño fruncido de preocupación. Susan salió de su ensoñación, mostrando una sonrisa tranquilizadora. «Sí, claro. Solo estaba pensando en las tareas que tengo que hacer hoy», mintió con suavidad. «Me aseguraré de que todo esté perfecto para la cena de esta noche». Frank asintió, satisfecho con su respuesta. Terminó su desayuno y se levantó, mirando su reloj. «Es hora de que me vaya. Tengo un día ocupado por delante», se inclinó para besar a Susan en los labios, un gesto breve pero tierno. «Nos vemos esta noche. Que tengas un buen día». «Tú también, cariño», respondió Susan, su voz firme a pesar de la tormenta interior. Observó cómo Frank recogía sus cosas, besaba a los niños y salía por la puerta, dejando un vacío temporal en la alegre cocina. Cuando el sonido del motor del coche de Frank se desvaneció, la sonrisa de Susan desapareció. Miró el reloj, su corazón latiendo con anticipación y temor. En unas pocas horas, Daniel estaría allí y, por un rato, escaparía de las ataduras de su vida cuidadosamente construida. Sabía los riesgos, las posibles consecuencias, pero no podía detenerse. La emoción era demasiado tentadora, la pasión demasiado irresistible. Susan suspiró, apartando la culpa y centrándose en el presente. Tenía una familia que cuidar, un hogar que mantener y una fachada que sostener. Por ahora, jugaría su papel de esposa y madre perfecta, incluso mientras las nubes de tormenta se acumulaban en el horizonte de su aparentemente perfecta vida. Tan pronto como el coche de Frank desapareció calle abajo, la actitud de Susan cambió. La máscara de esposa y madre devota se desvaneció, revelando a una mujer impulsada por una peligrosa mezcla de deseo y culpa. Rápidamente ordenó la cocina, sus movimientos eran urgentes y precisos, su mente corría con anticipación. Con una mirada al reloj, agarró su teléfono y envió un rápido mensaje a Daniel, su corazón latiendo con fuerza. Él se fue.
Ven a nuestra otra casa al otro lado de la calle, no aquí. Estaré allí. La respuesta fue casi inmediata, estaré allí en 10 minutos. El pulso de Susan se aceleró y luego condujo hacia la nueva casa que Frank había construido recientemente, donde planeaban mudarse el próximo mes. Subió corriendo las escaleras para arreglarse, revisando su reflejo en el espejo. Sus manos temblaban mientras se reaplicaba el lápiz labial y ajustaba su cabello. La emoción de la aventura se había convertido en una escapatoria embriagadora de la monotonía de su vida diaria, pero también la llenaba con una creciente sensación de temor. Sabía los riesgos que estaba tomando, pero no podía detenerse. El timbre sonó y Susan se apresuró a bajar las escaleras, su emoción palpable. Abrió la puerta y encontró a Daniel de pie, sus ojos oscuros con deseo. Él dio un paso adentro y el aire entre ellos se llenó de tensión. Sin decir una palabra, él la atrajo hacia sus brazos, sus labios encontrándose en un beso ferviente. «Te extrañé», murmuró Daniel contra sus labios, sus manos recorriendo su cuerpo. «Yo también te extrañé», susurró Susan, tirando de él hacia el dormitorio principal. El mundo exterior se desvaneció mientras se perdían el uno en el otro. Las horas pasaron en una bruma de pasión y engaño, sus momentos robados se sentían tanto emocionantes como prohibidos. Susan sentía una retorcida emoción al equilibrar sus dos vidas, el peligro solo añadía a la atracción. Tiró el teléfono a un lado y se volvió hacia Daniel, empujando los pensamientos de su esposo al fondo de su mente. Quería saborear cada momento antes de que la realidad se interpusiera una vez más. A medida que avanzaba la tarde, Susan y Daniel se deleitaban en su aventura, ajenos a la tormenta que se estaba gestando más allá de su alcance. Hablaban y reían, su conexión se sentía más real con cada minuto que pasaba, pero bajo la superficie, el peso de su engaño se cernía sobre ellos. En un momento dado, mientras yacían entrelazados en la cama, durante el acto, el teléfono de Susan vibró con un mensaje de Frank: «Solo quería recordarte cuánto te amo. No puedo esperar a la cena de esta noche». El estómago de Susan se contrajo con culpa, pero rápidamente se recompuso. Escribió una respuesta, sus dedos temblando: «Yo también te amo. Tu cena favorita estará lista cuando llegues a casa». En ese momento, Frank estaba en su oficina, mirando la pantalla de su computadora donde se mostraba la transmisión en vivo de las cámaras que había instalado en su nueva casa por razones de seguridad. Susan no sabía nada al respecto. De repente, la imagen cambió. Susan apareció en la pantalla. La visión de Frank comenzó a nublarse con rabia y angustia. Apretó el borde de su escritorio, sus nudillos blancos mientras observaba cómo se desarrollaba la escena, Susan y Daniel en su nuevo dormitorio principal y desnudos en el acto, sus interacciones volviéndose cada vez más íntimas. El estómago de Frank se revolvió al verlos besarse apasionadamente, sus cuerpos presionados juntos de una manera que hacía que su corazón doliera. La cámara capturó cada momento, la traición expuesta en tiempo real. Frank vio cómo las manos de Susan recorrían el cuerpo de Daniel, su conexión física y emocional. En un momento, el teléfono de Susan vibró en la mesa de café. Con una mezcla de temor e incredulidad, Frank observó cómo ella lo tomaba y escribía un mensaje. El texto estaba dirigido a Frank: «Yo también te amo. Tu cena favorita estará lista cuando llegues a casa». El aliento de Frank se detuvo. La ironía de su mensaje, enviado mientras estaba con otro hombre, se sintió como un cuchillo retorciéndose en su corazón. La decepción era total, el último hilo de confianza se había roto. La duplicidad de Susan, su fría manipulación, quedó expuesta ante él. Apenas podía procesar la tormenta de emociones que lo embargaba: ira, traición y profunda tristeza. A medida que la transmisión continuaba, Frank vio a Susan y Daniel reír y hablar, sus rostros enrojecidos con la satisfacción post-coital. Frank condujo hacia su casa, tenía un plan de venganza. El mensaje de Frank a Susan fue enviado con una precisión fría y calculada, cada palabra una cuchilla de traición. Cuando lo envió, sintió una fugaz sensación de satisfacción, una forma retorcida de justicia por la profunda herida que Susan le había infligido. El mensaje decía: «¿No es el tamaño del miembro de tu amante suficiente para satisfacerte?». La reacción de Susan fue inmediata. Su teléfono vibró con el mensaje entrante y ella lo miró con una indiferencia casual que rápidamente se transformó en shock. Sus ojos se agrandaron al leer el texto, su rostro palideciendo.
La habitación pareció girar mientras procesaba la gravedad de las palabras de Frank. Miró a Daniel, cuya expresión de satisfacción fue reemplazada por una mirada de confusión. ¿Qué sucede?, preguntó Daniel con un tono de preocupación. Susan lo empujó, su corazón latiendo con fuerza. Necesito irme ahora. La confusión de Daniel se transformó en preocupación mientras Susan se apresuraba a recoger sus cosas. Susan, ¿qué está pasando? No hay tiempo para explicar. Frank lo sabe todo, replicó ella, su pánico evidente. Agarró su abrigo y salió corriendo por la puerta, apenas registrando los gritos preocupados de Daniel detrás de ella. El trayecto de Susan a casa fue un borrón de miedo y arrepentimiento. La carretera parecía interminable, sus pensamientos eran un torbellino caótico de «¿qué pasaría si?» y escenarios terribles. Cada semáforo en rojo se sentía como una broma cósmica, prolongando la agonía de su viaje. Ensayó excusas y disculpas, pero en el fondo sabía que no había forma de deshacer el daño. Al llegar a la entrada de la casa, el estómago de Susan se hundió. La casa, que solía ser un santuario de familiaridad y calidez, ahora le parecía ominosa en su silencio. Sus manos temblaban incontrolablemente mientras buscaba las llaves. Con una profunda respiración, empujó la puerta y entró. La casa estaba inquietantemente silenciosa, el aire se sentía espeso con una palpable sensación de ausencia. Los pasos de Susan resonaban mientras se movía por las habitaciones, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. La casa, que antes era un hogar acogedor, ahora se sentía como una cáscara vacía. Su pánico se intensificó cuando notó que todas las huellas de Frank y sus hijos habían desaparecido. Las fotos familiares que adornaban las paredes estaban ausentes, dejando tras de sí parches vacíos donde antes colgaban. Cajones y armarios estaban abiertos, sus contenidos esparcidos como si alguien hubiera empacado apresuradamente. La mirada de Susan cayó sobre la encimera de la cocina, donde una única nota yacía sobre la superficie pulida. Se acercó a ella con aprensión, su respiración atrapada en la garganta. La nota estaba escrita con la letra precisa de Frank, cada letra afilada y deliberada. Las palabras la atravesaron como un cuchillo: espero que haya valido la pena, puta sin hogar. No tienes idea de lo que viene a continuación. Las rodillas de Susan se doblaron mientras leía la nota, su mente luchando por comprender su contenido. La realización de que Frank no solo se había ido, sino que también se había llevado todo con él, hasta el último objeto valioso, la golpeó como una ola. El peso de sus acciones, las consecuencias de su traición, la arrollaron con una fuerza abrumadora. Se desplomó en el suelo, sus manos temblando mientras aferraba la nota. La casa, que alguna vez fue un hogar, ahora se sentía como una prisión de su propia creación. Las lágrimas comenzaron a fluir por su rostro mientras la gravedad de la situación se asentaba. La venganza de Frank estaba completa, y Susan se vio obligada a enfrentar las ruinas de sus elecciones. El mundo de Susan se desmoronó a su alrededor como un castillo de arena barrido por la marea. La realización de que Frank se había llevado todo, sus hijos, sus ahorros y documentos importantes, la dejó sintiéndose vacía y desolada. La casa, que una vez fue un símbolo de seguridad y amor, ahora se sentía como una fría y vacía cáscara. Cada rincón del hogar parecía susurrar sobre la vida que había perdido, la vida que había destruido. Sus manos temblaban mientras hurgaba en los cajones vacíos y los estantes desiertos, esperando contra toda esperanza que quedara algún remanente de la presencia de Frank. Pero no había nada, ni fotos, ni recuerdos, ni signos de la familia que había dado por sentada. La realidad de su situación se fue hundiendo con cada espacio vacío, cada objeto faltante. No le quedaba nada más que la cruda y dolorosa verdad de sus acciones. Daniel, quien había llegado poco después de la llamada frenética de Susan, la encontró sentada en el suelo de la cocina, aferrada a la nota que Frank había dejado. Sus intentos de consolarla parecían inútiles frente a la abrumadora desesperación que la envolvía. Puso una mano en su hombro, su voz suave pero inadecuada. Susan, estoy aquí para ti. Vamos a resolver esto. Susan levantó la vista hacia él, sus ojos enrojecidos e hinchados de tanto llorar. ¿Resolver qué? Frank se llevó todo. Nuestros hijos, todo. ¿Qué se supone que debo hacer ahora? Su voz se quebró bajo el peso de su angustia.
El rostro de Daniel era una máscara de simpatía e impotencia. Encontraremos una manera, Susan. Lo resolveremos juntos. Pero la mente de Susan ya estaba más allá de las tranquilizadoras palabras de Daniel. La traición en la que había participado no era solo personal, tenía consecuencias de gran alcance que ya no podía ignorar. La ilusión de seguridad y estabilidad bajo la que había vivido se había hecho añicos. Se sentía expuesta, vulnerable y profundamente arrepentida. Mientras tanto, Frank estaba consumido por un tipo diferente de agitación. Su ira se había transformado en una fría y calculada determinación. La traición había despertado una oscuridad en él, una feroz determinación de hacer que Susan y Daniel pagaran por el caos que habían causado en su vida. Había observado cuidadosamente cada detalle de su aventura y de sus vidas después de la separación, documentando todo. Ahora era el momento de actuar. El plan de Frank era intrincado y despiadado. Contrató a un investigador privado para que vigilara a Susan y Daniel, reuniendo pruebas de sus vidas juntos. No le interesaba simplemente causarles inconvenientes, quería asegurarse de que sus vidas estuvieran tan destrozadas como la suya. Se puso en contacto con un viejo conocido, un hombre con reputación de manejar asuntos delicados con extrema discreción. Este hombre, un sicario con una historia de hacer desaparecer problemas, era exactamente lo que Frank necesitaba para completar su plan de venganza. Frank sabía que para lograr su objetivo necesitaba una medida más drástica. Se puso en contacto con un antiguo contacto de su pasado, una figura cuya reputación estaba rodeada de susurros sobre discreción y eficiencia. El hombre era conocido en ciertos círculos por manejar problemas con un nivel escalofriante de competencia, problemas que involucraban hacer desaparecer personas sin dejar rastro. Este contacto era un sicario llamado Víctor, un hombre que tenía peso en el inframundo. La reunión de Frank con Víctor se llevó a cabo en un restaurante de lujo con poca luz, muy alejado del mundo del espionaje y el engaño. El entorno era intencionalmente neutral, reflejando el deseo de Frank por un acuerdo limpio e inrastable. Víctor, un hombre de finales de los 40 con un comportamiento calmado y ojos agudos, escuchó atentamente mientras Frank le exponía su plan. «Necesito que esto se haga de forma limpia», dijo Frank, su voz firme a pesar de la agitación interna. «Sin desorden, sin atención. Quiero que entiendan la gravedad de sus acciones, pero no quiero que sepan quién está detrás». Víctor asintió, su expresión inescrutable. «Entendido. Me aseguraré de que se maneje discretamente. Tendrás que confiar en que cumpliré». Frank entregó una suma considerable de dinero, un anticipo que hablaba volúmenes sobre su compromiso con el plan. Víctor tomó el dinero sin comentario, su enfoque ya cambiando hacia la tarea por delante. La reputación del sicario se basaba en su capacidad para ser preciso e inrastable, cualidades que Frank necesitaba más que nada. Mientras Víctor se preparaba para ejecutar el plan, Frank se encontraba consumido por una satisfacción fría y distante. El dolor de su traición ahora estaba entrelazado con un deseo calculado de justicia. Observaba desde las sombras mientras Víctor realizaba su trabajo, cada paso meticulosamente orquestado para evitar cualquier error. Para Frank, esto no se trataba solo de venganza, se trataba de reafirmar el control sobre una vida que había sido destrozada por la traición de Susan. A medida que el trabajo de Víctor avanzaba, Frank desempeñaba el papel de un titiritero sombrío, moviendo los hilos desde la distancia. El plan, ahora en marcha, prometía una resolución que sería tanto despiadada como definitiva, un reflejo de la profundidad de la angustia de Frank y su implacable búsqueda de retribución. Susan y Daniel vivían bajo el peso opresivo del miedo. Se mudaron al apartamento de Daniel, sus intentos de reconstruir sus vidas constantemente ensombrecidos por la amenaza latente que el mensaje de Frank había anticipado. Se movían por sus días con un alto sentido de paranoia, cada acción teñida por la aprensión de que alguien los estuviera vigilando. A pesar de sus esfuerzos por vivir con normalidad, la sensación de inquietud los consumía, haciendo que incluso las tareas más simples estuvieran llenas de tensión. Decidieron salir a cenar, esperando que un cambio de escenario les ofreciera un breve respiro del temor constante que nublaba su existencia. La velada estaba destinada a ser una distracción, una oportunidad para reconectar y olvidar, aunque solo fuera por unas pocas horas. Mientras regresaban a casa, las calles oscuras y las aceras vacías parecían cerrarse a su alrededor, intensificando su sensación de vulnerabilidad.
Sin que ellos lo supieran, Víctor, el sicario contratado por Frank, ya estaba en posición. Había estado siguiendo sus movimientos con la precisión de un depredador acechando a su presa. Su plan fue ejecutado con una eficiencia escalofriante, cada detalle meticulosamente calculado para asegurar el éxito. El ataque fue rápido y brutal, ejecutado con una eficiencia despiadada que no dejó espacio para el escape. Susan y Daniel acababan de desbloquear la puerta de su apartamento cuando Víctor atacó. Sus movimientos eran silenciosos y ensayados, como un fantasma en la noche. Los dominó rápidamente, sus acciones calculadas para asegurar el máximo impacto con la mínima resistencia. La escena que se desarrolló fue de violencia caótica, cuidadosamente montada para crear la ilusión de un robo que salió mal. Víctor dejó un rastro de evidencias diseñadas para desorientar cualquier investigación, haciendo que pareciera que un robo se había convertido en una confrontación violenta. Los objetos estaban esparcidos por todo el apartamento, como si alguien hubiera buscado frenéticamente objetos de valor, añadiendo a la fachada de un robo fallido. Cuando la policía llegó a la mañana siguiente, el lugar era una devastación macabra. Los cuerpos de Susan y Daniel fueron encontrados en la sala de estar, la escena un grotesco tableau de violencia. El apartamento había sido saqueado, las pertenencias personales esparcidas como en una búsqueda apresurada. Manchas de sangre manchaban la alfombra que alguna vez fue prístina, y el eco débil de la violencia persistía en el aire. La policía estaba desconcertada por la escena. No había señales evidentes de una entrada forzada más allá de la ruptura inicial, ni un motivo claro para la violencia más allá de lo que parecía ser un robo fallido. La investigación comenzó con los procedimientos estándar, pero las complejidades del caso pronto emergieron. Las grabaciones de las cámaras de vigilancia cercanas no ofrecieron pistas claras, y los testigos eran escasos o no ofrecían ayuda. A medida que los días se convirtieron en semanas, el caso rápidamente se enfrió. La falta de pruebas y la naturaleza caótica del crimen hicieron difícil para los investigadores armar un panorama coherente de lo que había sucedido. El apartamento permaneció sellado como escena del crimen, con un aire de misterio sin resolver pesando sobre él. Las muertes de Susan y Daniel fueron clasificadas como un caso sin resolver, sus vidas apagadas de una manera que dejó más preguntas que respuestas. Para Frank, la ejecución fue una satisfacción sombría. Observó desde la distancia, su corazón una mezcla de placer vengativo y desapego frío. La finalización del trabajo de Víctor, la forma en que dejó el mundo de Susan y Daniel destrozado, fue la culminación de su plan. La venganza que había buscado estaba completa, dejando tras de sí un rastro de preguntas sin respuesta y un recordatorio escalofriante de las consecuencias de la traición. Mientras Frank se sentaba solo en su estudio débilmente iluminado, el peso de sus acciones lo agobiaba. Las noticias sobre las muertes de Susan y Daniel estaban en los titulares de los periódicos locales y se mostraban en las pantallas de televisión. Frank leía cada titular con una sombría satisfacción, la culminación de su deseo largamente latente de retribución ahora expuesta en detalles crudos. Los informes describían un robo que había salido mal, un final violento a una situación trágica. Para Frank, la victoria se sentía vacía, un triunfo hueco que hacía poco para calmar el profundo dolor en su corazón. Había logrado su objetivo de venganza, pero a un costo tremendo. La vida que una vez conoció, llena de amor y confianza, estaba irreparablemente destrozada. Sus hijos, las víctimas inocentes de la traición de Susan, ahora eran lo único constante en su vida, pero el vínculo que una vez compartieron se había vuelto tenso y frágil. Los secretos y las mentiras que habían destrozado a su familia seguían presentes en sus interacciones, proyectando largas sombras sobre su relación. Los intentos de Frank por reconectar con sus hijos fueron recibidos con una mezcla de confusión y resentimiento. Eran demasiado jóvenes para comprender plenamente las complejidades de la situación, pero lo suficientemente mayores como para sentir la turbulencia emocional que había envuelto sus vidas. Sus risas despreocupadas habían sido reemplazadas por silencio e intercambios incómodos, cada miembro de la familia luchando por navegar el abismo creado por la traición de Susan y sus brutales consecuencias. En los meses que siguieron, Frank se sumergió en la reconstrucción de su vida, canalizando su dolor y culpa en actividades productivas. Se lanzó a su trabajo con un fervor que bordeaba la obsesión, usándolo como un medio para escapar de los recuerdos angustiosos del pasado. La oficina se convirtió en su santuario, un lugar donde podía concentrarse en tareas y plazos, distanciándose momentáneamente del tumulto emocional que lo acosaba en casa.
A pesar de las exigencias de su carrera, Frank hizo un esfuerzo consciente por estar presente para sus hijos. Asistió a sus eventos escolares, ayudó con las tareas y trató de involucrarse en actividades que fomentaran un sentido de normalidad. Esperaba que al crear un entorno estable, pudiera ayudarlos a sanar del trauma que habían soportado. Al mirar los rostros de sus hijos, Frank recordó el amor que alguna vez unió a su familia. Se aferraba a la creencia de que, a pesar de las cicatrices y los secretos, aún existía la posibilidad de sanar y redimirse. El camino por delante era incierto, pero Frank estaba decidido a enfrentarlo con resiliencia y determinación, esforzándose por construir una nueva base para su familia en medio de los ecos de un pasado doloroso. Habían pasado años desde el violento final de las vidas de Susan y Daniel, y la crudeza de la traición se había desvanecido en un dolor profundo y duradero. Los días de Frank estaban llenos del ritmo constante de la rutina, y el dolor abrumador se había reducido a un ruido de fondo más manejable. Sin embargo, al mirar hacia atrás en su vida, los fantasmas de sus decisiones continuaban acechándolo, persistentes e implacables. Frank a menudo se perdía en la reflexión, sus pensamientos derivando hacia los momentos cruciales que habían moldeado su existencia actual. Los días de ira y venganza calculada parecían a la vez distantes y dolorosamente cercanos. Se preguntaba sobre las decisiones que había tomado, sobre el camino que había elegido. ¿Podría haber habido otra manera? ¿Existía la posibilidad de salvar alguna forma de paz sin recurrir a medidas tan drásticas? El dolor de la traición, aunque atenuado con el tiempo, seguía dejando su marca. La intensidad de su ira inicial había evolucionado en una forma más silenciosa e insidiosa de arrepentimiento. Frank se preguntaba si había un camino que no había visto, una respuesta diferente que podría haber llevado a un mejor resultado. La búsqueda de venganza, aunque satisfactoria en el momento, había traído consigo un alto precio, uno que se extendía más allá de la pérdida de Susan y Daniel. Frank y sus hijos habían soportado años de dificultades y dolor, pero poco a poco habían encontrado un nuevo ritmo en sus vidas. Las cicatrices del pasado permanecían grabadas en sus corazones, recordatorios del turbulento viaje que habían atravesado. Sin embargo, habían aprendido a navegar sus días con un sentido de resiliencia y esperanza. El compromiso de Frank de crear un entorno estable y amoroso para su familia se convirtió en la piedra angular de su nuevo comienzo. Sus vidas diarias estaban marcadas por pequeñas rutinas y rituales que proporcionaban un sentido de normalidad. Las noches familiares a menudo giraban en torno a las comidas compartidas, donde las conversaciones sobre la escuela, el trabajo y los eventos cotidianos reemplazaban el silencio que alguna vez había colgado sobre su hogar. La cocina, una vez un lugar de agitación emocional y tensión, se había transformado en un espacio de confort y conexión. Frank se enorgullecía de preparar la cena, un gesto que simbolizaba su dedicación a nutrir a su familia y fomentar un sentido de unidad. Mientras Frank estaba en la cocina cortando verduras y removiendo una olla en la estufa, sintió un raro momento de tranquilidad. Los sonidos rítmicos de la cocina y el aroma de una comida casera eran reconfortantes, anclándolo en el presente. Miró el reloj, notando la hora en que sus hijos llegarían a casa de la escuela. La anticipación de su llegada, el sonido de sus risas y conversaciones, le llenaban de un sentido de propósito. La hora de la cena se había convertido en un ritual preciado para la familia. Era un momento para compartir historias, reír y reflexionar sobre los eventos del día. Frank había trabajado arduamente para reconstruir la confianza y crear un espacio donde sus hijos se sintieran seguros y valorados. Había aprendido por las malas que reconstruir la confianza era un proceso lento y deliberado, uno que requería paciencia y consistencia. Cada comida, cada momento compartido, era un testimonio de su compromiso por forjar un nuevo camino. Mientras ponía la mesa y se preparaba para servir la comida, Frank se maravillaba de lo lejos que habían llegado. El dolor y los arrepentimientos del pasado seguían presentes, pero ya no eran las fuerzas dominantes en sus vidas. En su lugar, había un naciente sentido de esperanza y posibilidad. Los esfuerzos de Frank por proporcionar estabilidad y amor a sus hijos habían comenzado a dar sus frutos, y veía destellos de su resiliencia y fortaleza. Cuando sus hijos entraron por la puerta, sus sonrisas y saludos entusiastas fueron un bálsamo para el alma de Frank. Los recibió con los brazos abiertos, sintiendo el calor de su presencia y la alegría de su compañía. La mesa de la cena se había convertido en un espacio de conexión y sanación, donde la experiencia compartida de avanzar reemplazaba las sombras del pasado.
Frank sabía que su viaje estaba lejos de terminar, las cicatrices de su pasado siempre serían una parte de ellos, recordatorios de las pruebas que habían enfrentado. Pero también reconocía que tenían el poder de moldear su futuro. Mientras se sentaban juntos en la mesa de la cena, Frank sintió un renovado sentido de optimismo. Habían sobrevivido a la tormenta y emergido más fuertes. Ahora era el momento de abrazar la calma y construir un nuevo capítulo en sus vidas, uno lleno de amor, esperanza y la promesa de un mañana más brillante.